10 saludamos al ex presidente de la República, presidente entre 1994 y el año 2000, Ernesto Zedillo. Presidente, gusto en saludarlo. Buen día, gracias por la oportunidad. Buenos días a usted y a su auditorio. Gracias, presidente. Ha sido usted, siempre lo fue como presidente, lo fue o lo ha sido especialmente como expresidente, muy cuidadoso con las palabras, Ernesto. De ahí yo le digo, no hay un sobredimensionamiento, no hay algo de exageración al decir que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano y con ello enterrará la democracia y lo que quede del frágil Estado de Derecho. No hay un tono de exageración en esa opinión, afirmación. Por supuesto, sí. Pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe que nos diga, no se preocupen. Después de todo, vamos a incluir en las listas por las cuales los ciudadanos habrán de votar, pues la gente que cumpla
con los requisitos indispensables. Porque para empezar, los requisitos de ser parte de ese servicio judicial se están degradando considerablemente. Se está destruyendo la carrera judicial en términos prácticos. Así que no podemos tomar como buena esa palabra. Sí. Y en cuestión de instituciones, usted no toma la palabra. Las instituciones se construyen sobre bases legales y constitucionales realmente sólidas. Pero además tiene otros aspectos absolutamente escandalosos. ¿Cómo se va a determinar la administración judicial? Allá voy, Ernesto. Faltan las leyes reglamentarias. Tenemos la reforma, tenemos el marco general, faltan las leyes reglamentarias. Bueno, pero mire usted, un principio básico es que todo debe estar protegido por la Constitución. Y si usted hace una Constitución en esos aspectos, que de entrada le da la capacidad de construir una tiranía apoyándose en el Poder Judicial, por favor. Y si ya se usó una mayoría calificada para cometer este terrible atropello contra la legalidad y contra la nación, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos de que van a usar, ahora nada más van a necesitar la mayoría absoluta, el 50% sí, más uno? No van a necesitar tácticas gangsteriles como las que se usaron en el Senado para alcanzar la mayoría calificada. No es posible tener una ciudadanía que está practicando la democracia con toda libertad y luego traicionar esa ciudadanía con métodos que son absolutamente autoritarios y antidemocráticos. Pero, ¿y entonces, Ernesto, se acabó la democracia en México? ¿Se acabó el país? No, yo dije que es un alto riesgo, sí, pero que se han sentado las bases muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático. ¿Y qué sucede? Llegan unas personas aprovechando esa democracia que habíamos construido entre todos, se hacen del poder público y empiezan a manipular, a distorsionar, a abusar ese poder público para destruir las bases de nuestra democracia. Eso es totalmente ilegítimo, eso no es ético, eso no es tenerle lealtad a la República Democrática que queremos los mexicanos. Usted dice que es ilegítimo. Ellos dirán que ganaron en 2 ocasiones y con claridad las elecciones federales presidenciales. Y perdón, el 18 y en el 24. Seamos claros, ¿sí? Estoy seguro que las personas que votaron por ese partido, que fue algo más de la mitad, nunca se les preguntó, ¿están ustedes votando porque se destruya la democracia y se construya una tiranía donde seguramente será muy fácil abusar de sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales? Porque es lo que sucede en todas las tiranías. Absolutamente. La historia es muy clara. Y la historia de nuestro país y la historia de América Latina en particular es muy clara. Cuando hemos tenido gobiernos abusivos, autoritarios, sin límites en su capacidad de hacer daño, entonces se traduce en una tragedia para la gente. La gente no fue a votar, la gente fue a votar por candidatos. Y además la gente fue a votar, obviamente, movida por una maquinaria electoral que ha construido el partido oficial, utilizando la política social, y eso fue denunciado, fue dicho por el Tribunal Electoral, pero no voy a cuestionar, los votos se contaron bien, absolutamente. ¿Y sabe usted por qué se contaron bien?
Porque hace existe un muchos instituto, años, sí, la hicimos construcción del reglas e instituto instituciones electoral. para que se contaran bien. Pero se Y contaron estos bien. señores están abusando de ese sistema electoral. Estamos escuchando una voz decidida, resuelta, enérgica, frases que me da la impresión sobre las cuales usted ha reflexionado durante semanas, meses en torno de un tema, de la situación, del gravísimo riesgo, del grave riesgo. ¿Perdón? Bueno. Desde que era niño, creía en la democracia. Sí, del grave riesgo a la democracia por el que está atravesando México. De ahí la pregunta, y más al escuchar la vehemencia con la que nos está hablando, presidente, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy estamos escuchando la voz de Ernesto Zedillo? Es una respuesta muy sencilla. Sí. Aún antes de dejar la presidencia, tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Que la manera más digna y respetuosa hacia la República era abstenerme bajo cualquier circunstancia de alzar la voz, de opinar sobre asuntos políticos de México o sobre políticas públicas. Me convertí en un estudioso y opinador de temas de la economía internacional, del desarrollo internacional, de América Latina en lo general. Dije, pero nunca voy a opinar sobre México. Pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado. No puedo ser cobarde. Ese momento es ahora, obviamente, porque lo está haciendo porque se está perdiendo el último eslabón de la democracia. Disculpe, una de las críticas que hicimos especialmente en el 2019, cuando empezamos a conocer el discurso y el proyecto de este gobierno, decíamos, ¿dónde están todas esas voces? ¿Dónde están todos esos liderazgos que construyeron una forma de Estado mexicano con sus reformas, con sus instituciones? Y preguntábamos en dónde están los expresidentes, entre otros, los expresidentes de la República. No, pero perdóneme. ¿Quién sale a defender? No, pero perdóneme. Primero, sí, yo no busco Ernesto, ningún liderazgo. Yo no tengo ningún liderazgo porque no, ese tiempo para mí pasó. Yo soy un ciudadano que ve amenazada la República y que está usando su voz para decir cuáles son los riesgos. Pero no es justo decir que no se han alzado voces, ¿sí? No, porque usted habló de qué pensar. No con fuerza, Ernesto. No con fuerza, sí se han alzado, no con la fuerza. No con la fuerza para dar el debate en los términos en el que se da, como lo expresa el gobierno y el presidente. Los juristas, sí, los estudiosos, la gente preocupada por México, puso por escrito su opinión sobre este terrible. Y no se le escuchó. Dijeron muy claramente, claro que todo es reformable, todo es mejorable, pero si queremos tener seguridad, justicia en nuestro país, no solamente se debe mejorar la condición del Poder Judicial, sino que además hay muchos otros aspectos que deben atenderse y que no se han atendido, ¿sí? En el Poder Judicial, bueno, es muy fácil criticar al Poder Judicial, pero decir que la austeridad republicana está por encima de cualquier consideración. ¿Sí? Somos un país que tiene por cada 100,000 habitantes 5 jueces. ¿Sí? Hay países de Centroamérica que tienen 10 veces más que eso. Es decir, ese es un ejemplo. ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para mejorar la capacidad del Estado para investigar los delitos? ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para mejorar el funcionamiento del Ministerio Público? ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para que se detenga la terrible impunidad de la que gozan hoy en día los criminales? ¿Qué se está proponiendo en esa reforma para debilitar, combatir y eventualmente derrotar al crimen organizado? Sí. Si lo único que aparentemente se propone es ampliar la capacidad para aplicar la prisión preventiva. Perdón, discúlpeme que lo interrumpa. Ilegal y autoritario. Sí, disculpe que lo interrumpa. Hace unos momentos aquí el ex presidente de la Suprema Corte, colaborador nuestro los martes, Arturo Saldívar, nos adelantó la información de que
tienen en preparación y lo presentarán, eso ya será decisión, el cuándo será decisión de la presidenta Sheinbaum, reformas profundas a las fiscalías y a la Defensoría Pública. Nos los dijo hace 30 minutos aquí Arturo Saldívar, Ernesto. Ese señor no me merece ningún respeto. Ese señor le faltó al respeto a la Corte y se comportó de la manera más indigna cuando era ministro y presidente de la Corte. Así que qué bueno que esté pensando en eso. Nos adelantó Seguramente información. es uno de los instigadores de este ataque al Poder Judicial. Bueno, hace unos momentos también el presidente López Obrador dijo que hay un grupo que trajo a Zedillo a México y que solo hicieron el ridículo. Usted en la conferencia que dio aquí en la Ciudad de México el domingo fue duro, sin mencionarlo por su nombre, fue duro con el presidente López Obrador. Lo llamó demagogo a mí me y invitaron, oportunista. Claro, sí. De inmediato. Eso es una mentira. ¿Sí? Este Congreso de juristas lo han programado para que tomara lugar en México y ellos pensando que sería un gran sitio para tener esta reunión anual. Cada año tienen una reunión de este tipo donde convocan abogados de todo el mundo. Hace prácticamente un año me recibí una carta de la presidenta de esta organización para dar una conferencia. Y todavía hace unos meses yo estaba pensando, trabajando un tema, está a punto de ocurrir lo que se llama la Cumbre del Futuro. En 3 días empieza la Cumbre del Futuro. Y yo estaba pensando escribir una ponencia sobre la importancia de restablecer en el mundo un sistema basado en el derecho y no basado en la fuerza, como ha estado ocurriendo en los últimos años, que son los temas de los cuales me ocupo yo, digamos, cotidianamente en el aula, en mi servicio público internacional. Cuando se aproximaba la fecha para este evento, y prácticamente 2 semanas antes, cuando me di cuenta que efectivamente iban a hacer el atropello constitucional que ha significado la aprobación de esto, tanto con la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, como esta mayoría calificada gangsteril que instrumentaron, en ese momento dije, yo no puedo ignorar esto. Esto puede ser la destrucción de la República que hemos construido entre todos los mexicanos y que claramente tenemos que mejorar. Nadie está satisfecho con la condición de México, pero no debiéramos permitir que nuestra República se siga debilitando. No podemos permitir una transformación de la democracia a la tiranía, porque esa es la transformación de la que están hablando. Ningún proyecto, y usted lo sabe muy bien, avanza sin resistencias. Tiene que haber un espacio de resistencia a todo esto, Ernesto, porque no quisiera volverle a hacer la pregunta de, pues se acabó la democracia, se acabó el país. ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde los ve usted? Y ahora se lo pregunto como un analista, como un analista y como un estudioso. ¿Dónde están esos espacios de resistencia frente a este gran riesgo, frente a esta tiranía, como usted dijo? Se está destruyendo la democracia, se está construyendo una tiranía. ¿Dónde los ve, Ernesto? No, Ciro, primero, tenemos una ciudadanía sí, que en su mayoría, yo diría en su absoluta mayoría, quiere vivir en una democracia donde prevalezca el Estado de Derecho. No todas las encuestas dicen eso. No todos. No todas las encuestas dicen eso. No porque votan por ellos, engañados. No, pero hablo de las encuestas. No hay que faltarle el respeto a la gente. Y tenemos algo muy importante que todavía existe. Tenemos gente como usted, como muchos intelectuales, como muchos periodistas libres, que no se han quedado callados. Pero ¿cuál respuesta es la que han tenido por parte del presidente? Han tenido calumnias, han tenido insultos, han tenido amenazas. El señor ha utilizado esa tribuna facilitada por ciertos medios de comunicación masiva y su coro de personas que acuden ahí a hacerle preguntas de conveniencia. ¿Para qué la utiliza? Para intimidar, para amenazar, para insultar, y ha hecho algo que no se ve en ningún país, que tenga una pantalla y que proyecte su foto o la de otras personas, lo señale como enemigos públicos.
¿Qué conducta es esa en una democracia? Se tiene que es una garantía individual fundamental. A mí puede no gustarme lo que diga el señor Ciro Gómez Leiva, pero como presidente y como parte del poder público y como ciudadano, tengo que respetar lo que diga el señor Ciro Gómez Leiva. Lo diga en su mente, lo diga con su pluma en el papel o lo diga a través de la televisión. Si estoy en desacuerdo, digo, si es importante hacerlo, ¿por qué no estoy de acuerdo? Pero lo hago de manera respetuosa, sin insultar y sin amenazar. Eso es lo que se hace en una democracia normal. Lo que hemos visto es una conducta autoritaria. De un autoritario. De un autoritario que además, según sus... Obviamente, si usted se comporta todo el día de cierta manera, reúne las características de ser autoritario. Para ser autoritario se le puede denominar autoritario. Lo importante es que se está rechazando la democracia. La democracia tiene reglas, pero también tiene formas, absolutamente tiene formas que son para uno, ¿sí? El servidor público, pero también son ejemplos que hay que darle a la ciudadanía. Cuando el funcionario o el dirigente empieza a referirse con insultos a la gente, entonces que no está de acuerdo con él y los clasifica como enemigos de la patria, eso no es una conducta digna de un presidente como el de nuestro país. Bueno. Presidente, muchas gracias Ernesto. Gracias por la confianza, gracias a usted, por la oportunidad. Y sigue ejerciendo, por favor, su libertad. Y lo felicito, como a todos los que han sido acusados cientos de veces, denunciados, insultados, calumniados en esa mañanera. Cualquier cosa que yo diga ahora es respuesta, es mi tributo a ustedes. Gracias por hacerlo. Tendría una última pregunta. ¿Algún elemento, no quiero usar la palabra esperanza, pero de aliento con el cambio de gobierno, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia? Mire, gracias por darme esa oportunidad. Yo creo que la doctora Sheinbaum tendrá que tomar una decisión muy importante. Ella puede ser una opción, es ser el rostro sin ningún poder de un régimen de partido en una tiranía. O ella puede ser, y yo creo que ella tiene la capacidad y espero que tenga la visión para ser la presidenta de una república democrática, una república progresista, una república donde se construya y se respete el Estado de Derecho. Lo veremos. Gracias, Ernesto. Buen día. Muchas gracias.